Abuela comparte su conmovedora historia de sufrimiento y la impactante verdad oculta. La lluvia caía a raudales, empapando las calles del pequeño pueblo donde Clara había pasado muchas tardes de su infancia. Aquel día gris, la sensación era de que las nubes ocultaban algo más que el sol. Un secreto palpitante se sentía en el aire, un susurro de lo que estaba por venir. Clara se apartó una gota que le caía por la frente y cruzó la puerta de la casa de su abuela Rosa. Un refugio en medio del tormentoso cielo. Dentro, el ambiente era cálido, aunque el peso del pasado imperaba. La abuela, en su sillón de siempre, tenía una mirada distante, como si los recuerdos danzaran por su mente en ese instante. Clara tomó asiento frente a ella, el corazón acelerado por las preguntas que la atormentaban desde hace tanto tiempo. «Abuela», comenzó Clara con la voz temblorosa. Pero Rosa levantó una mano, indicándole que esperara. Había llegado el momento de abrir las compuertas de su alma, el momento de soltar todo aquello que la había perseguido durante años, como un espectro que no conoce el descanso. Rosa habló con voces entrecortadas, revelando un pasado marcado por el dolor, una juventud desgarradora, donde la oscuridad de los abusos la había mantenido cautiva en un silencio aterrador. Clara sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras que retumbaban en la habitación como un eco de pesadumbre. «Pensé que el sufrimiento era mi destino», murmuró la abuela, sus ojos brillando con lágrimas que se nenaban a caer. Mientras escuchaba a su abuela, Clara no podía evitar que el recuerdo de su madre, desaparecida hacía años, emergiera como una sombra. Esa ausencia había sido una cicatriz en su vida, y ahora, con cada confesión que salía de los labios de Rosa, la conexión entre ambas se volvía más íntima, pero también más dolorosa. De repente, un golpe violento resonó en la puerta de entrada. Clara se sobresaltó, su corazón palpitando con fuerza. Un extraño entró sin previo aviso, su mirada oscura y profunda, como si llevara el peso de los secretos familiares en su rostro. «He venido a hablar de lo que ustedes han dejado oculto», dijo con una voz melódica pero inquietante. «Puedo hacer que todo salga a la luz, pero a un alto precio». Los ojos de Clara se abrieron como platos, la frágil relación entre ella y Rosa comenzó a tambalearse frente a esta amenaza repentina. Las palabras de la abuela aún resonaban en su mente, pero ahora la situación se complicaba. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por descubrir la verdad sobre su madre, sobre su propia historia? El extraño sonrió, como si conociera los secretos que aún permanecían sellados en el corazón de Rosa. Clara sintió que la presión aumentaba, que el aire se volvía denso, con cada palabra de su abuela, con cada latido del corazón que resonaba entre ellas. Los misterios se arremolinaban. Un dilema moral crecía, desbordando su mente. ¿Sería capaz de enfrentar el dolor antes de que la sombra del pasado devorara todo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara estaba paralizada. El extraño, con su presencia oscura, convertía el ambiente cálido de la casa de su abuela en un gélido abismo de incertidumbres. «¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?», balbuceó, su voz apenas un susurro. «Las sombras del pasado son como fantasmas», continuó el hombre, acercándose lentamente. «Siempre están ahí, ocultas. Pero hay formas de devolverlas a la luz. Todo tiene un precio». Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué precio? ¿Qué significaría eso para ella y su abuela? Rosa, aún sentada, miraba fijamente al extraño,
como si estuviera viendo algo más que un simple intruso. No, no puedes estar aquí, murmuró, su voz temblorosa. Clara giró la cabeza, sorprendida. ¿Qué significaba esto? La tensión se apoderaba de la habitación. El aire se volvió denso, casi como si la casa entera contuviera la respiración. Lo que ocultas es más poderoso de lo que imaginas, dijo el hombre. Y hay algo que no sabes. Clara, tu madre no desapareció, la ocultaron. Clara dio un salto, comenzando a burbujear dentro de ella. ¿Dónde está mi madre? El extraño sonrió, como si disfrutara de su dolor. Todo a su debido tiempo, pero primero debes estar dispuesta a enfrentar no solo tu historia, sino la de tu abuela. Ambas están entrelazadas. Clara miró a Rosa, quien palideció, sus manos temblando en su regazo. El tiempo pareció detenerse. Cada latido se sentía como un eco en la sala. ¿Qué más sabes? Clara apretó los dientes, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Lo suficiente para saber que tu madre era parte de un secreto que la familia ha guardado celosamente. Abusos, traiciones y un pacto. Tu abuela tiene la llave. ¿Un pacto? La voz de Clara resonó. Una mezcla. Corazones como una prensa fría. Rosa finalmente habló, pero su voz era apenas un hilo. Clara, escúchame. No lo sabía. Nunca quise que esto saliera a la luz, pero me estás forzando. No me dejes con eso, gritó Clara, su voz quebrándose. Tú y tu silencio me han hecho daño. ¿Qué me has ocultado? El hombre continuó con un tono cercenador. Su vida estuvo ligada a una elección que tuvo que hacer para protegerte a ti. Pero esa elección tiene consecuencias. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. La verdad estaba cerca, pero con ella venía el abismo. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera pesada. El sonido provenía del exterior, un grito de terror que heló la sangre en las venas de Clara. Instintivamente, todos giraron hacia la ventana. Clara vio a un grupo de personas reunidas en la calle, una figura caída en el suelo. La angustia se apoderó de ella. «¡No!», exclamó, corriendo hacia la puerta. Pero el extraño la detuvo con un agarre firme. Su mirada ardía. «No puedes ignorar este momento. Es el comienzo. El verdadero caos está por desatarse». Clara lo miró, recordando su propia historia, llena de dolor y traumas. El caos, la verdad. Todo lo que creía saber estaba por hacerse añicos. La figura en la calle se desvanecía. La desesperación en los rostros de la multitud florecía. Y en ese instante, Clara sintió que el eslabón perdido estaba más cerca que nunca. «¡Espera!», gritó Rosa. Pero Clara ya se había lanzado hacia la puerta, impulsada por una mezcla de miedo y un instinto incontrolable. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y el oscuro secreto de su familia estaba a un paso de ser desnudado frente a sus propios ojos. Desapareció en la tormenta, mientras el hombre sonreía, sabiendo que la revelación estaba en marcha y el dolor ya no sería ocultado. Clara corrió hacia la puerta. Su mente retumbaba de preguntas. ¿Qué había escuchado respecto a su madre? La angustia se apoderó de su ser. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Afuera, el grito seguía resonando, desgarrador, un eco de agonía que la atraía como un imán. Cuando pisó la calle, el aire frío le golpeó la cara. La escena era caótica. Un grupo de personas rodeaba a un joven tendido en el pavimento, su rostro pálido, los ojos cerrados. Clara sintió que le faltaba. «El aire, despierta, por favor despierta», gritó alguien entre la multitud. Sin pensar, se acercó al grupo. ¿Qué era pasado? Su voz era un hilo de desesperación. Un hombre fuerte, con expresión grave, se volvió hacia ella. Se cayó de la azotea. Está mal. Nadie sabe cómo. Nadie lo vio caer. Su mirada era un mar de incertidumbre y miedo. Clara buscó en los rostros. Su corazón latía furioso. Algo en su interior
le decía que esto no era una casualidad. De repente, una mujer en la multitud gritó: «Él sabe algo. Él estaba allí cuando…». Pero el resto de sus palabras se perdieron entre murmullos de asombro. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué? ¿Qué sabe?». La angustia la empujaba a preguntar, a entender. Pero la mujer estaba demasiado alterada. Se sumió en sollozos. Mientras el caos se intensificaba, un ruido la distrajo. El extraño, el hombre que había interrumpido su conversación con Rosa, estaba ahí, observando desde la sombra de un árbol. Su sonrisa, como siempre, la perturbó. Era como si disfrutara del desasosiego que se desataba. Clara lo enfrentó, su voz tensa. «Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías que esto iba a pasar?». Se acercó un paso. Su presencia era intimidante. «Las corrientes del destino son impredecibles, Clara. A veces lo que creemos que es una tragedia puede ser la clave para abrir puertas cerradas». «¿Qué significa eso?». Clara lo interrumpió, indignada. Pero entonces el joven en el suelo tembló. Abrió un ojo. Un instante de esperanza brillante. Clara se agachó, su corazón roncando. «¿Me escuchas? Despierta». Él apenas respiró, pero su mirada se centró en ella. «Clara», murmuró en un susurro apenas audible, como si su nombre fuera un secreto. «¿Qué sabes de mí? Dímelo», gritó. Su desesperación había alcanzado un punto crítico. El joven abrió ambos ojos, su voz temblaba. «Tu madre no desapareció, Clara». Las palabras salieron entre jadeos, un rayo de verdad y dolor. «Ella está oculta, entre sombras más oscuras de las que tú imaginas». El mundo de Clara se detuvo. Todo lo que conocía, todo lo que había sufrido, el dolor de la falta de su madre, todo comenzó a entrelazarse con la idea de que la revelación estaba cerca. «¿Qué dices?», susurró, el miedo atravesándole el pecho. «¿Dónde está?». La multitud clamaba, la confusión crecía, pero para ella solo existía esa respuesta. «Debes escucharme. Hay un secreto, no soy solo uno. Accidente. Soy parte de esto». Y antes de que pudiera procesar, el joven se desmayó de nuevo. Clara sintió una punzada en el corazón. Todo su ser gritaba por respuestas que parecían fuera de su alcance. La multitud murmuraba, algunos la miraban, otros estaban más preocupados por el joven. Pero Clara no podía desviar su mirada del extraño, quien se quedó ahí, con la misma sonrisa perturbadora, mientras su mundo se desmoronaba. Sin dejar de pensar en las palabras del chico, corrió hacia el extraño. «Dime, ¿qué está pasando?». Él inclinó la cabeza, disfrutando su confusión. «Ya no hay vuelta atrás, Clara. Para descubrir la verdad, necesitarás mucho más que valentía». Sintiéndose atrapada entre el caos afuera y el misterioso secreto que se desnudaba justo frente a ella, Clara sintió que una tormenta aún mayor se desataba en su interior. ¿Qué más estaba siguiendo a la sombra de su familia? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el precio que tendría que pagar no lo sabía. Mientras la multitud seguía agitada y el clamor de socorro reverberaba en sus oídos, una sola pregunta la atormentaba. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad, incluso si estaba tejida en dolor? Clara permanecía frente al extraño, su mente zumbando con la confusión y el dolor. «¿Qué significa eso?», le exigió. Las palabras del joven caído aún retumbaban en su mente. ¿Qué más había por descubrir? La urgencia en su corazón la empujaba a seguir buscando respuestas. El desconocido, con esa sonrisa enigmática, se acercó más. «Lo que sabes sobre tu madre es solo la punta del iceberg. Detrás de esa desaparición hay secretos oscuros que nunca debieron salir a la luz». Clara sintió una punzada. El aire frío la rodeaba como una neblina helada. «¿Osos?», preguntó alguien detrás de ella, rompiendo la tensión.
Era una mujer mayor en la multitud que parecía conocer al joven. Clara se giró al instante. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de él? Pero la mujer solo balbuceó. Sus ojos vidriosos miraban al chico con miedo. Él, él no es quien piensas. La multitud murmuraba. Cada susurro aumentando el caos. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¡Díganme!», gritó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La gente se apartaba, creando un círculo alrededor del joven, mientras Clara trataba de abrirse paso. «Él estaba en el centro», gritó alguien. Lo atraparon en la tormenta. Él, las palabras apenas alcanzaban a hacer sentido. Entonces el chico comenzó a moverse. Su mano temblorosa se alzó ligeramente. Clara se agachó, con el corazón latiendo con fuerza. «Clara», murmuró él, su voz quebrada, «no soy un accidente, soy parte de la familia». Su mirada era intensa, cargada de miedo y desesperación. «¿Qué familia?», preguntó Clara casi sin aliento. El extraño, que aún estaba detrás de ella, dio un paso al frente, la voz gélida. «No deberías saber esto, Clara». Pero ya es demasiado tarde. Con un gesto rápido, el extraño sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Un viejo colgante brillaba débilmente bajo la luz de las farolas. «Este colgante tiene un poder que jamás imaginaste. Él tiene la respuesta que buscas». Clara lo miró. Una serie de emociones brotaron de su interior. «¡Dámelo! ¿De qué estás hablando?». Pero el extraño simplemente sonrió, sabiendo que el momento de la verdad estaba cerca. «Tu madre lo llevó. Era su protección, su última esperanza, pero su búsqueda para protegerte la llevó a situaciones peores, oscuras». La multitud comenzaba a inquietarse al ver la tensión entre los tres. Clara sintió su determinación crecer. «Entonces, ¿dónde está mi madre? ¿Por qué me ocultaron esto?». «Ella estaba atrapada en un pacto que no podía romper», continuó el extraño. «Nunca quise que te involucraras, pero tú llevas en ti su misma luz y oscuridad». Clara empezó a sentir que todo se desmoronaba. Luego, un grito desgarrador interrumpió la escena. «El cielo, miren». La gente miró hacia arriba, y Clara, confundida, levantó la vista. Nubes oscuras y amenazantes se acumulaban, y un trueno rugió, sacudiendo el suelo. De repente un rayo partió el cielo en dos, iluminando todo, y el joven dio un manotazo, como si intentara atrapar algo en el aire. «¡No puedes esconderte! ¡El pacto se ha roto!». Al instante, un estruendo retumbó, y un relámpago cayó cerca, ahogando los gritos de la multitud. Todo pasó en un instante. Clara se cubrió la cabeza, mientras el aire se electrizaba. «¿Qué está sucediendo?», gritó. La figura del joven se desvaneció momentáneamente en el destello del rayo, y en ese momento de caos, un grito de horror dejó caer la tensión. La mujer mayor cayó al suelo, su rostro pálido, la mirada vacía, como si hubiera visto el fin del mundo. Clara corrió hacia ella, solo para escuchar un susurro escalofriante. «Tu madre, su vida, lo que hizo. El sacrificio es más grande de lo que imaginas». Mientras la mujer cerraba los ojos, el tiempo pareció detenerse. El caos circundante se desvaneció, y Clara se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Todo lo que conocía, todo lo que había sentido, se conectaba en un hilo tenso de secretos y traiciones. Estando entre el hombre extraño y el joven caído, Clara se dio cuenta de que su realidad estaba cambiando. Las sombras del pasado estaban dispuestas a salir. La verdadera naturaleza de su historia se desplegaba justo ante sus ojos, y en ese instante, Clara supo que la revelación final estaba más cerca que nunca, pero a un costo inimaginable. Todo había comenzado a trastocarse, y Clara, con el corazón en la boca y el nudo en la garganta, demostró que descubrir. La verdad podría ser más doloroso que cualquier secreto oculto.
¿Está preparada para enfrentar lo que viene? La tormenta de su familia apenas comenzaba. Clara permanecía frente al extraño, su mente zumbando con la confusión y el dolor. ¿Qué significa eso?, le exigió. Las palabras del joven caído aún retumbaban en su mente. ¿Qué más había por descubrir? La urgencia en su corazón la empujaba a seguir buscando respuestas. El desconocido, con esa sonrisa enigmática, se acercó más, manteniendo el colgante entre sus dedos. Lo que sabes sobre tu madre es solo la punta del iceberg. Detrás de esa desaparición hay secretos oscuros que nunca debieron salir a la luz. Clara sintió una punzada. El aire frío la rodeaba como una neblina helada. ¿Osos?, preguntó alguien detrás de ella, rompiendo la tensión. Era una mujer mayor en la multitud que parecía conocer al joven. Clara se giró al instante. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de él? Pero la mujer solo balbuceó. Sus ojos vidriosos miraban al chico con miedo. Él no es quien piensas. La multitud murmuraba, cada susurro aumentando el caos. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¡Díganme!, gritó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La gente se apartaba, creando un círculo alrededor del joven mientras Clara trataba de abrirse paso. Él estaba en el centro, gritó alguien. Lo atraparon en la tormenta. Él... Las palabras apenas alcanzaban a hacer sentido. Entonces el chico comenzó a moverse. Su mano temblorosa se alzó ligeramente. Clara se agachó con el corazón latiendo con fuerza. «¡Clara!», murmuró él, su voz quebrada. «No. Soy un accidente. Soy parte de la familia». Su mirada era intensa, cargada de miedo y desesperación. «¿Qué familia?», preguntó Clara casi sin aliento. El extraño, que aún estaba detrás de ella, dio un paso al frente, la voz gélida. «No deberías saber esto, Clara, pero ya es demasiado tarde». Con un gesto rápido, el extraño sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un viejo colgante. Brillaba débilmente bajo la luz de las farolas. «Este colgante tiene un poder que jamás imaginaste. Él tiene la respuesta que buscas». Clara lo miró. Una serie de emociones brotaron de su interior. «Dámelo. ¿De qué estás hablando?». Pero el extraño simplemente sonrió, sabiendo que el momento de la verdad estaba cerca. «Tu madre lo llevó. Era su protección, su última esperanza. Pero su búsqueda para protegerte la llevó a situaciones peores, oscuras». La multitud comenzaba a inquietarse al ver la tensión entre los tres. Clara sintió su determinación crecer. «Entonces, ¿dónde está mi madre? ¿Por qué me ocultaron esto?». «Ella estaba atrapada en un pacto que no podía romper», continuó el extraño. «Nunca quise que te involucraras, pero tú llevas en ti su misma luz y oscuridad». Clara empezó a sentir que todo se desmoronaba. Luego, un grito desgarrador interrumpió la escena. «¡El cielo! ¡Miren!». La gente miró hacia arriba y Clara, confundida, levantó la vista. Nubes oscuras y amenazantes se acumulaban, y un trueno rugió, sacudiendo el suelo. De repente, un rayo partió el cielo en dos, iluminando todo, y el joven dio un manotazo, como si intentara atrapar algo en el aire. «No puedes esconderte. El pacto se ha roto». Al instante, un estruendo retumbó y un relámpago cayó cerca, ahogando los gritos de la multitud. Todo pasó en un instante. Clara se cubrió la cabeza mientras el aire se electrizaba. «¿Qué está sucediendo?», gritó. La figura del joven se desvaneció momentáneamente en el destello del rayo. Y en ese momento de caos, un grito de horror dejó caer la tensión. La mujer mayor cayó al suelo, su rostro pálido, la mirada vacía, como si hubiera visto el fin del mundo. Clara corrió hacia ella, solo para escuchar un susurro escalofriante. «Tu madre, su vida, lo que hizo, el sacrificio más grande de lo que imaginas». Mientras la mujer cerraba los ojos, el tiempo pareció detenerse. El caos circundante se desvaneció.
y Clara se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Todo lo que conocía, todo lo que había sentido, se conectaba en un hilo tenso de secretos y traiciones. De repente, un hecho impresionante estalló en su mente. La verdad no era solo un hilo que unía a Rosa y al joven, sino que también conectaba a Clara. Ella misma era más de lo que había creído, parte de algo oscuro. La historia de su familia no solo contenía un pacto, sino que también incluía su propia existencia. ¿Y si el joven era una parte de ella? Su rostro era una mezcla exasperante de familiaridad, un eco de alguien que había visto en sueños, alguien cuyo rostro reflexionaba el suyo. ¿Era posible? ¿Era un hermano perdido? «Espera», gritó, su voz resonando con desesperación. «¿Quién eres tú de verdad?» En ese momento, un rayo cayó de nuevo, pero el relámpago iluminó no solo el cielo, sino también la figura de Rosa, que apareció detrás de Clara, con una mirada de horror y resignación. «No, Clara, no lo hagas». Clara se dio vuelta, con preguntas en la mirada. «¿Qué significa esto, abuela? ¿Es él? ¿Es parte de nosotros?» El desconcierto llenaba su corazón, mientras la revelación chisporroteaba en su mente. Rosa, visiblemente afectada, tragó en seco. «No te acerques más. La verdad destruirá todo lo que conoces». Mientras el caos de la multitud crecía y Clara se encontraba atrapada entre dos mundos, una verdad aterradora se... Solo el principio. La oscuridad acechaba en cada rincón de su ser, y el tiempo se estaba acabando. Clara sentía cómo el aire se volvía pesado en la habitación. Entre la confusión y el temor, las palabras de su abuela resonaban en su mente como un eco distante. «No, Clara, no, no lo hagas». Miró a Rosa, el rostro pálido, lleno de miedo, y luego al extraño, quien se mantenía firme y enigmático. «¿Qué significa esto?», gritó Clara, sintiendo que su corazón latía descontrolado. «¿Qué hay de mi madre?». El extraño dio un paso adelante, su rostro iluminándose con una mezcla de satisfacción y tristeza. «Debes saber que el secreto más oscuro de tu familia es también el que te otorga poder». Justo en ese instante, un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Una explosión. La tierra tembló bajo sus pies, y el cielo se iluminó brevemente con un destello ardiente. Clara se cubrió los ojos, el caos estallando a su alrededor, mientras la multitud gritaba y corría en todas direcciones. Cuando la luz se desvaneció, Clara se encontró de pie sola, con una sensación de inminente desastre. La multitud había dispersado, y el joven yacía en el suelo, pero algo había cambiado. Su cuerpo brillaba, como si la energía de la explosión lo hubiera envuelto en luz. Clara sintió un impulso repentino de correr hacia él. «¡Clara!», gritó la voz de su abuela, pero no podía detenerse. Se lanzó hacia el joven al tiempo que su corazón se preguntaba si era realmente parte de su familia. «¡Despierta!», exclamó, mirándolo intensamente. A su lado, el extraño observaba con interés, como si estuviera esperando que algo se desatara. El joven abrió los ojos, pero lo que salió de sus labios sorprendió a Clara. «No soy solo tu hermano, soy el responsable de la desaparición de tu madre». Clara sintió que el suelo se deslizaba de sus pies, su mente tambaleándose. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué has hecho?». La visión de su madre, ese vacío en su vida, se transformaba en un monstruo dentro de ella. El joven, con un aire de desesperación, continuó. «Tu madre hizo un pacto para protegerte, pero yo rompí las reglas. Los sacrificios que ella hizo son los que me mantienen aquí. Soy parte de la razón por la que está oculta». Clara sintió un frío helado recorriendo su espalda. «¿Por qué no me dijiste esto antes?». La traición llenó sus venas, mezclándose con el dolor y la confusión. ¿Por qué alguien que debería ayudarla había arrastrado más sombras a su vida? El extraño sonrió, disfrutando el caos. «Las verdades duelen, Clara, pero ya no puedes huir de ellas.
El juego ha cambiado. Todo se descubre ante tus ojos. De pronto, otro grito desgarrador cortó el aire. Era una mujer, de pie mientras miraba al cielo, su rostro lleno de terror. La maldición se está desatando. El pacto ha sido roto. La multitud, que había comenzado a dispersarse, ahora se agolpaba de nuevo. La tensión crecieron. La atmósfera se sentía electrificada. El joven en el suelo se levantó lentamente, como si una fuerza lo llevara. La luz alrededor de él parecía extenderse, atrapando a todos en una especie de trance. No soy un accidente, Clara. Lo que se avecina será más grande y oscuro de lo que podemos imaginar. Clara, sin saber qué creer, sintió que el aire se volvía pesado y espeso. La revelación había cambiado todo. En un giro devastador, su familia no solo ocultaba secretos, estaba ligada a algo aún más oscuro que los traumas. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza. De repente, un rayo atravesó el cielo, iluminando el caos y lanzando sombras por todas partes. Nadie se movía. Petrificados, mientras una alienación aumentaba, Clara sintió un nudo en la garganta, una presión, como si el mundo se volviera aún más opresivo. La multitud miraba expectante. ¿Qué sacrificio se requeriría ahora? El extraño se rió con un tono melancólico. La elección es tuya, Clara. ¿Estás lista para afrontar el oscuro? Legado de tu familia. La pregunta quedó en el aire. Clara, consumida por la rabia, la traición y la incertidumbre, sabía que la verdad y el dolor estaban entrelazados como nunca antes. Pero, ¿quién pagaría el precio esta vez? La sombra de su madre, el futuro del joven, su propia vida, todo pendía de un hilo. La tormenta no solo rugía en el cielo, estaba dentro de ella, cada vez más cerca de descubrir lo que su familia ocultaba. Y en ese instante, mientras la multitud contenía la respiración, Clara se dio cuenta de que la batalla por la verdad apenas comenzaba. ¿Qué decisión tomaría? ¿Y a qué costo? El ciclo de secretos nunca había sido tan intenso, y el caos estaba a punto de desatarse de forma irreversible. Clara sentía cómo el aire se volvía pesado, casi irrespirable, a medida que el extraño pronunciaba palabras que amenazaban con destrozar su mundo. El oscuro legado de tu familia resonó en su cabeza como un tambor, cada latido cargado de temor. Aferrándose a la esperanza, miró al joven que yacía en el suelo. ¿Qué quieres decir con que eres parte de la familia?, preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. La multitud, compuesta de rostros asustados y preocupados, se agolpaba alrededor de ellos, como si estuvieran atrapados en una pantalla de terror. El joven, con el rostro aún pálido, se esforzó por levantarse. Clara, hay algo que nunca te dijeron, algo que nos une a ti y a mí. Clara sintió cómo cada palabra era como un puñetazo en su estómago. ¿Qué más podía seguir? ¿Qué otro secreto podría haber? Entonces, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. ¡Mira! ¡El cielo! Clara levantó la mirada, y su corazón se detuvo por un segundo. Una tormenta oscura se arremolinaba sobre ellos y un rayo cortó el cielo, iluminando la noche. El caos se desató cuando las personas comenzaron a gritar y a moverse en desbandada. Aprovechando el tumulto, Clara se volvió hacia el extraño. «¿Qué has hecho?», exclamó, la rabia y el dolor surgiendo como una ola en su interior. Él simplemente sonrió, consciente de que todo estaba bajo control. Todo está diseñado para que lo descubras, Clara. La verdad es como la tormenta, no puedes ignorarla. Mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, el joven en el suelo, todavía tembloroso, gritó: «¡Clara, escúchame! La desaparición de tu madre no fue un accidente. Ella tomó una decisión para protegernos a todos, y yo fui el que pagó el precio». «¿Qué precio?», Clara gritó frustrada. La confusión dominaba su mente.
Ella estaba a punto de perderlo todo. Pero el joven se desplomó de nuevo, su rostro en el suelo, buscando palabras que no llegaban. La multitud ahora estaba completamente en pánico. Clara sintió que todo se desenfrenaba. «¡Quédense aquí! ¡No se vayan!», gritó a los que aún quedaban, pero sus palabras se perdieron. La mayoría corría dejando atrás una estela de desasosiego. De repente, un estallido resonó en el aire. Un destello brillante surgió del cielo, atrayendo la atención de todos. Clara vio con horror cómo una figura se destellaba desde las nubes. Era un ser luminoso que parecía arrastrar un rayo de luz. Bajando a la tierra donde estaban ellos, el aire cambió instantáneamente, como si el mundo en el que estaban ya no existiera. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué es eso?», murmuró, mientras todos, incluidos el joven y el extraño, quedaban paralizados ante el espectáculo. La figura aterrizó en el suelo y el brillo se desvaneció gradualmente. Clara parpadeó, casi incrédula. Era otra mujer, con el rostro marcado por la tristeza, pero con los ojos que parecían conocerlo todo. «Clara», dijo con una voz suave pero potente que resonó como un eco en su corazón. «¿Quién eres?», preguntó, sintiéndose cada vez más confundida. En ese momento, la mujer sonrió y Clara sintió que el mundo se desvanecía. «Soy la verdadera guardiana de tu familia. Vengo a revelarte lo que has estado buscando». Entonces, la revelación la golpeó como un tren. «Tu madre no solo desapareció, Clara. Ella es parte de un pacto ancestral que se extiende más allá de este mundo. Su sacrificio fue para protegerte de una fuerza que nos ha perseguido por generaciones». Clara sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies, la realidad quebrándose en 1000 pedazos. «¿Qué fuerza? ¿Qué esperas que haga?», preguntó, vislumbrando la verdad aterradora que su familia había escondido tan celosamente. La mujer miró a su alrededor, preocupada. «El pacto ha sido roto, y ahora la sombra acecha, deseando lo que llevas dentro. La conexión entre tú y tu madre es más profunda de lo que imaginas. Tu historia no solo se entrelaza con la suya. Tú eres la clave para enfrentarte a lo que viene». El sudor frío comenzaba a mojar la frente de Clara. «¿La clave?», repitió, sintiendo el peso de ser el núcleo de un conflicto que desconocía. «¿Qué debo hacer?». En ese momento un temblor sacudió el suelo y las nubes rugieron con furia. Todos estaban completamente paralizados, temerosos de lo que sucedería a continuación. La mujer alzó una mano, como si intentara calmar la tormenta. Pero Clara ya no podría dar a enfrentar esto, no solo por mí, sino por mi madre, por todo lo que hemos perdido. La mujer sonrió, asintiendo, mientras el caos continuaba a su alrededor. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó nuevamente en la multitud. Sin previo aviso, una sombra gigantesca surgió detrás de ellos, y Clara comprendió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La línea entre el bien y el mal se difuminaba, y el sacrificio estaba a la vuelta de la esquina. Todo lo que había creído estar al borde de desvelarse, a un paso de la verdad absoluta. «¿Estás lista para esto, Clara?», preguntó el extraño, aunque su sonrisa ya no era la misma. Ahora parecía más bien una advertencia. Y en ese instante, Clara comprendió que todos los secretos estaban a punto de salir a la luz. Pero ¿a qué costo sería la verdadera pregunta? Clara sentía como el aire se volvía pesado, casi irrespirable, a medida que el extraño pronunciaba palabras que amenazaban con destrozar su mundo. «El oscuro legado de tu familia», resonó en su cabeza como un tambor, cada latido cargado de temor. Aferrándose a la esperanza, miró al joven que yacía en el suelo. «¿Qué quieres decir con que eres parte de la familia?», preguntó, su voz apenas un susurro. Temiendo la respuesta, la multitud, compuesta de rostros asustados y preocupados, se agolpaba alrededor de ellos, como si estuvieran atrapados en una pantalla de terror.
El joven, con el rostro aún pálido, se esforzó por levantarse. Clara, hay algo que nunca te dijeron, algo que nos une a ti y a mí. Clara sintió como cada palabra era como un puñetazo en su estómago. ¿Qué más podía seguir? ¿Qué otro secreto podría haber? Entonces un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. ¡Mira, el cielo! Clara levantó la mirada y su corazón se detuvo por un segundo. Una tormenta oscura se arremolinaba sobre ellos, y un rayo cortó el cielo, iluminando la noche. El caos se desató cuando las personas comenzaron a gritar y a moverse en desbandada. Aprovechando el tumulto, Clara se volvió hacia el extraño. ¿Qué has hecho?, exclamó, la rabia y el dolor surgiendo como una ola en su interior. Él simplemente sonrió, consciente de que todo estaba bajo control. Todo está diseñado para que lo descubras. Clara, la verdad es como la tormenta, no puedes ignorarla. Mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, el joven en el suelo, todavía tembloroso, gritó: «Clara, escúchame. La desaparición de tu madre no fue un accidente. Ella tomó una decisión para protegernos a todos. Y yo fui el que pagó el precio». «¿Qué precio?», Clara gritó, frustrada. La confusión dominaba su mente. Ella estaba a punto de perderlo todo. «Dímelo». Pero el joven se desplomó de nuevo, su rostro en el suelo, buscando palabras que no llegaban. La multitud ahora estaba completamente en pánico. Clara sintió que todo se desenfrenaba. «Quédense aquí, no se vayan», gritó a los que aún quedaban. Pero sus palabras se perdieron. La mayoría corría, dejando atrás una estela de desasosiego. De repente, un estallido resonó en el aire. Un destello brillante surgió del cielo, atrayendo la atención de todos. Clara vio con horror cómo una figura se destellaba desde las nubes. Era un ser luminoso que parecía arrastrar un rayo de luz, bajando a la tierra donde estaban ellos. El aire cambió instantáneamente, como si el mundo en el que estaban ya no existiera. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué es eso?», murmuró, mientras todos, incluidos el joven y el extraño, quedaban paralizados ante el espectáculo. La figura aterrizó en el suelo, y el brillo se desvaneció gradualmente. Clara parpadeó, casi incrédula. Era otra mujer, con el rostro marcado por la tristeza, pero con los ojos que parecían conocerlo todo. «Clara», dijo con una voz suave, pero potente, que resonó como un eco en su corazón. «¿Quién eres?», preguntó, sintiéndose cada vez más confundida. En ese momento, la mujer sonrió y Clara sintió que el mundo se desvanecía. «Soy la verdadera guardiana de tu familia. Vengo a revelarte lo que has estado buscando». Entonces, la revelación la golpeó como un tren. «Tu madre no solo desapareció, Clara. Ella es parte de un pacto ancestral que se extiende más allá de este mundo. Su sacrificio fue para protegerte de una fuerza que nos ha perseguido por generaciones». Clara sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies, la realidad quebrándose en mil pedazos. «¿Qué fuerza? ¿Qué esperas que haga?», preguntó, vislumbrando la verdad aterradora que su familia había escondido tan celosamente. La mujer miró a su alrededor, preocupada. «El pacto ha sido roto, y ahora la sombra acecha, deseando lo que llevas dentro. La conexión entre tú y tu madre es más profunda de lo que imaginas. Tu historia no solo se entrelaza con la suya. Tú eres la clave para enfrentarte a lo que viene». El sudor frío comenzaba a mojar la frente de Clara. «¿La clave?», repitió, sintiendo el peso de ser el núcleo de un conflicto que desconocía. «¿Qué debo hacer?». La pregunta estaba a punto de desatar todo. Sin embargo, justo en ese instante, un grito desgarrador resonó nuevamente en la multitud. Clara se dio vuelta, y su mirada quedó atrapada en el cuerpo del joven, que se empezó a iluminar de forma extraña. La luz brilló, y de repente, con una explosión de energía, una sombra oscura emergió de él. Era como si las sombras de todos los secretos que habían estado ocultas se estuvieran liberando de su interior. La multitud
retrocedió, gritando y cubriéndose. Clara sintió un nudo en la garganta, un terror profundo. El joven ya no parecía el mismo. «¡Clara!», gritó en un tono monstruoso, su voz resonando como una mezcla de desesperación y furia. «Tú eres la elegida, pero yo soy la condenación». Los ojos de Clara se agrandaron. La verdad era más impactante de lo que podía soportar. «¿Qué has hecho?», balbuceó, mientras la sombra se espesaba, como un humo oscuro que lo consumía todo a su alrededor. Era una transformación que la llevaba al borde del terror. Y entonces, en un giro oscuro de destino, Clara comprendió que el joven no solo estaba conectado a ella, sino que era el verdadero portador de la maldición. La familia que había buscado protegerla había llevado años bajo esta carga. Y ahora ella también estaba atrapada. Mientras la figura oscura se elevaba con un aullido aterrador, Clara supo que no había forma de escapar. Las vidas que conocía, el amor de su madre y el sacrificio del joven se entrelazaban en un caos aún más grande. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Estaba ella dispuesta a cargar con este legado? La tormenta apenas comenzaba, y el costo de la verdad podía ser más alto de lo que había imaginado. El sacrificio estaba cerca, pero el destino siempre tiene un giro inesperado. Clara sentía cómo el aire se volvía pesado, casi irrespirable, a medida que el extraño pronunciaba palabras que amenazaban con destrozar su mundo. El oscuro legado de tu familia resonó en su cabeza como un tambor, cada latido cargado de temor. El joven en el suelo la miraba desesperadamente, como si cada segundo contara. «¡Clara!», gritó él, su voz llena de angustia. «Tú eres la única que puede detenerlo, antes de que sea demasiado tarde». De repente, el ambiente se volvió electrizante. Un estruendo retumbó en el cielo, y la tempestad que antes era un simple juego de luces, ahora se intensificaba. Clara miró hacia arriba con pánico, al ver cómo nubes oscuras tornaban el día en una noche sombría. La multitud gritaba, y algunos comenzaron a correr aterrados. «Clara, escúchame», insistió el joven, mientras luchaba por mantenerse consciente. «No somos solo familia, somos parte de un antiguo pacto. Mi existencia está ligada a la tuya. Debes recordar». «¿Recordar qué?», preguntó ella, su voz temblando. La presión aumentaba, como si el aire mismo estuviera tratando de aplastarla. «Tu madre, la verdad que ella oculta, es más aterradora de lo que imaginas», dijo el joven, sus ojos llenos de lágrimas. Ella hizo un sacrificio para protegerte de una criatura que ha buscado nuestra familia durante generaciones. Estoy aquí para protegerte, no para hacerte daño». Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador cortó la tensión. «¡Clara, ten cuidado!». Era Rosa empujando a la multitud. Su rostro estaba pálido como el papel, y su mirada llena de terror apuntaba detrás de Clara. Ella giró rápidamente y vio una figura oscura alzarse entre las sombras. Era una silueta con una presencia escalofriante, como si la oscuridad misma se hubiera materializado. «¡Es él!», exclamó el joven. Su rostro se tornó blanco. «El que busca destruirnos». Clara no podía parpadear. La figura avanzaba lentamente, su sombra se extendía sobre la multitud como un manto de muerte. «¿Quién es?», preguntó, su voz apenas un susurro. La multitud comenzó a gritar, pero ella se sentía paralizada. «Tu verdadero enemigo», murmuró el joven mientras su voz se apagaba. «Debes enfrentarlo, ahora». Y en ese preciso instante, una explosión de luz y oscuridad sacudió el suelo. La criatura lanzó un grito que resonó a través de los corazones de todos. Un sonido que desgarra el alma. Clara, con el corazón en la garganta, vio un paso hacia atrás, sintiendo que el terror la envolvía. «No puedes escapar de la verdad, Clara», rugió la criatura, su voz resonando con un eco familiar. «Tú eres la que ha traído la sombra sobre nosotros. Tu madre falla y tú lo pagarás». El aire a su alrededor comenzó a volverse denso.
caliente. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No», gritó, pero el grito se perdió en el estruendo. «Clara», la voz de Rosa reverberó por encima del estruendo. «Eres más fuerte de lo que crees. Tienes que elegir. Elige lo que amas». En ese momento, un recuerdo se encendió en la mente de Clara, como un rayo de luz entre la oscuridad. Su madre, su risa, un antiguo colgante que siempre había llevado al cuello, y las historias de sombras y pactos que nunca comprendió del todo. Todo tenía sentido ahora. «Eres tú», gritó, mirando a la criatura con valentía. «Eres lo que me ocultan». La figura se puso rígida, como si la revelación hubiera penetrado su oscuridad. Clara dio un paso adelante, convencida pero asustada. ¿Qué sucedería si ese ser era de hecho un eco de su madre, o quizás una parte oscura de ella? Y en ese instante la figura se desvaneció con un grito aterrador, como si su propio dolor se hubiera evaporado al ser expuesto. El cielo se despejó, la tormenta se disipó, pero Clara aún sentía el peso del sacrificio inminente. La multitud quedó en silencio, atónita, y en un giro de eventos, un haz de luz iluminó el lugar, y el joven cayó de rodillas, su forma volviéndose más transparente, como si estuviera siendo liberado. «Clara, tú tienes el poder de cambiarlo todo». Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? La verdad que había estado buscando se desnudaba ante ella, pero las implicaciones eran aterradoras. ¿Qué debo hacer? Antes de obtener respuesta, un intenso brillo la envolvió, y Clara notó que el tiempo comenzaba a ralentizarse. «Clara», volvió a llamar Rosa, pero mientras sus ojos se encontraban, Clara sintió un abismo abriéndose bajo sus pies. Todo se tornó gris y frío, y el vacío la tragó. Cuando la luz se desvaneció, Clara se encontró sola en una sala oscura, con el eco de la voz de la criatura resonando en su mente. «Eres más que lo que pensabas, Clara». ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba sucediendo? La pregunta llenó su mente a medida que una sombra familiar comenzaba a formarse ante ella. ¿Era su madre? ¿Era la verdad lo que había temido siempre? Todo giraba, y Clara sabía que esta no era más que el principio de una nueva y peligrosa revelación. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Clara se encontró atrapada en un gris profundo. El eco del grito de la criatura aún resonaba en sus oídos, mientras la oscuridad se disipaba lentamente. Estaba de pie en una especie de limbo, un lugar entre lo que había sido y lo que sería. El aire era denso, pesado con la verdad que finalmente estaba a punto de revelar. «¿Qué debo hacer?», repitió, su voz casi un susurro perdido en la inmensidad. De repente, el ser oscuro se desvaneció en una ráfaga de humo, convirtiéndose en un eco tenue que la rodeaba. Clara sintió que su pecho se apretaba. Sus manos temblaban mientras la luz comenzaba a filtrarse, iluminando el vacío. Fue entonces cuando la figura familiar apareció, su madre, con su sonrisa suave y sus ojos brillantes, pero había un aura de angustia en su rostro. «Clara». La voz de su madre resonó en el silencio. Toda la confusión, el dolor, la angustia de la búsqueda adquirieron sentido. «Debes ser valiente. Lo que has enfrentado ha sido solo la antesala de lo que está por venir». «Madre», gritó Clara, sus ojos llenos de lágrimas, «¿por qué me dejaste? ¿Por qué no regresaste?». La necesidad de respuestas brotaba en su interior como un torrente desbordado. «Lo hice para protegerte», respondió con voz temblorosa. «El pacto que nuestra familia hizo fue por ti, para asegurarte un futuro. Pero la sombra siempre regresa, y ahora eres tú quien debe poner fin a esto». La tensión en el aire era palpable. Clara sintió que el peso de su historia la aplastaba, pero también una chispa de determinación. «No quiero vivir en sombras, quiero la verdad». De repente,
todo comenzó a cobrar vida a su alrededor. La luz destellante brilló con una intensidad avasalladora, y Clara se sintió transportada de nuevo al centro del caos, donde el joven, aún iluminado, y el extraño permanecían entrelazados en una lucha silenciosa. «Clara», gritó el joven, su voz un hilo de desesperación. «Tienes que decidir». La criatura iba a rebrotar, y Clara sabía que en sus manos estaba el destino de todos. La multitud había vuelto a reunirse, observando con expectación y miedo. Clara miró a su alrededor, viéndolos a todos allí, su familia, sus amigos, los rostros que había perdido. Todo dependía de su elección. Era el momento decisivo. «Voy a romper el pacto», declaró con firmeza. «Voy a enfrentar las sombras y liberar a mi madre». La afirmación reverberó como un eco entre ellos, y en sus palabras se hizo el silencio, seguido de un murmullo creciente. Clara sintió una oleada de poder surgir en su interior. Entonces extendió su mano, notando que el colgante de su madre brillaba intensamente. El aire a su alrededor pareció vibrar, como si el universo reaccionara ante su resolución. «Si mi madre ha hecho sacrificios, yo también lo haré por amor y verdad». La luz estalló, y un rayo de energía se lanzó hacia la sombra, atrapándola en un abrazo luminoso. Las figuras oscuras se retorcieron, gritos de impotencia llenaron el aire. Clara se sintió invadida por el poder de la verdad, un torrente que desbordaba su ser. La sombra, incapaz de soportar la luz del amor, comenzó a desmoronarse, desvaneciéndose en el aire como un sueño olvidado. El silencio reinó. Todos contuvieron la respiración. Ahora había claridad. La luz envolvía a Clara y su madre, unidas en un abrazo eterno. Las caras de la multitud se llenaron de esperanza. La tensión se disipó, y la oscuridad fue solo un susurro, una advertencia lejana. «Gracias, Clara», dijo su madre con un brillo renovado, justo antes de desaparecer en una espléndida luz. «Vive libre, y nunca olvides que la verdad siempre prevalece». Clara respiró hondo, sintiendo un peso aligerarse de su pecho. La sombra había sido derrotada, y su historia estaba finalmente en paz. Miró a la multitud, que había estado testigo de su transformación, y sonrió, sabiendo que la vida, con todas sus complejidades, debía ser vivida plenamente. «¡Despierten!», dijo, su voz resonando. «Nuestra historia ha cambiado, pero siempre habrá caminos hacia la luz». Y mientras sus amigos y familiares la rodeaban, la esperanza floreció. La oscuridad ya no la definiría. Clara había tomado el control de su legado. Antes de que pudieran detenerla, Clara gritó con fuerza: «Suscríbanse al canal ahora para no perderse las próximas historias exclusivas. Destruyan ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Esto es solo el comienzo. Tienen que mostrar su apoyo», exclamó, sintiendo que cada palabra era un nuevo pacto de luz y unión. «¿Estás listo para el próximo capítulo?